Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver desarrollo de carbones mesoporosos y sus aplicaciones nanotecnológicas. Los carbones mesoporosos son una importante familia dentro de los sólidos porosos. Consisten principalmente en carbón. La mayoría de la composición química de los carbones mesoporosos es carbón. Se ha detectado por diferentes técnicas de caracterización una muy baja proporción de oxígeno en la superficie de los carbones mesoporosos. Los carbones mesoestructurados de Corea, llamados o mejor conocidos como CMK, son una familia de carbones mesoporosos ordenados. De acuerdo al ordenamiento de estos poros, es el nombre que reciben. Por ejemplo, CMK3 o CMK1. Los carbones mesoporosos poseen muchas aplicaciones en la generación de energía, almacenamiento de energía, en separación, por ejemplo, cromatografía, como soporte de catalizadores o como absorbentes en procesos de purificación de agua o de aire. Existen tres técnicas principales para sintetizar carbones mesoporosos. Por ejemplo, para sintetizar carbones de tipo Starbond, se parte de una fuente de carbono que puede ser un polisacárido, como por ejemplo el almidón. Luego este almidón sufre una serie de procesos hasta formar un gel, y luego de formado ese gel se procede a la carbonización a altas temperaturas en atmósfera controlada y se obtiene el carbón mesoporoso tipo Starbond. Otro método es la síntesis directa, en el cual la síntesis directa consiste en el autoensamblado entre el agente plantilla y la fuente de carbono, el precursor de carbono, que puede ser un polisacárido, por ejemplo, o otro tipo de polímeros. Luego se procede a la eliminación del surfactante o agente plantilla y finalmente a la carbonización en atmósfera controlada. De esta manera obtenemos un carbono mesoporoso. La técnica más utilizada es la que se denomina nanomoldeado o nanocasting. Esta es la técnica que vamos a ver nosotros en la mayoría en esta clase y en las clases que vienen. Esta síntesis de nanomoldeo utiliza un silicato mesoporoso, como los que vimos en la clase anterior, por ejemplo la SBA15 o la SBA16, como agente plantilla. La fuente de carbono también puede ser un polisacárido como la sacarosa. Luego a la agente plantilla se le agrega este precursor por distintos métodos que ya lo vamos a ver, y se procede, igual que en los casos anteriores, a la carbonización en atmósfera controlada. Luego hay que eliminar la agente plantilla, que en este caso es nuestro sólido silicato mesoporoso, y se lo elimina mediante disolución con ácido fluorhídrico. De esta manera obtenemos nuestro carbón mesoporoso. Este método de nanomoldeo, que también se llama nanocasting o de plantilla dura, en inglés hard template, nos permite controlar exactamente el tamaño y la distribución de los poros de nuestro carbón poroso que querramos obtener. Por ejemplo, si usamos una zeolita I como plantilla dura o como agente plantilla, vamos a obtener un carbón microporoso. Si utilizamos un material de silicio mesoporoso como la SBA16, la SBA15, obtenemos un carbón mesoporoso. Y si queremos obtener un carbón macroporoso, podemos utilizar ópalo de sílice como agente plantilla. El proceso en sí consiste en la impregnación del precursor de carbono con con la plantilla dura, como por ejemplo la SB15. Luego ocurre un proceso de carbonización, que es someter a todo el sistema a 900 grados centígrados en atmósfera inerte, que puede ser un gas noble o nitrógeno. Y finalmente la eliminación del agente plantilla. Como el agente plantilla en este caso es un material de sílice, se puede hacer utilizando ácido fluorhídrico o hidróxido de sodio. Se elimina, se disuelve toda la agente plantilla y nos queda el material de carbono mesoporoso. Si partimos de una SB15, obtenemos la réplica exacta negativa, que se llama CMK3. Estos materiales mesoporosos tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, si utilizamos una sílice macroporosa, puede utilizarse para la encapsulación celular, ya que el tamaño de las células son el tamaño de los microporos. Los materiales mesoporosos que vimos en la clase anterior se pueden utilizar para la liberación controlada de fármacos o para la regeneración ósea.
ya que el tamaño de los nanoporos es ideal para hospedar moléculas de un tamaño como una biomolécula o un fármaco. Y los carbones mesoporosos se pueden utilizar para múltiples aplicaciones. En este caso vamos a ver la síntesis de la hidroxiapatita. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Para sintetizar carbones mesoporosos, vamos a explicar el método de nanomoldeo. Existen dos formas de nanomoldeo, una se llama endomoldeo y la otra se llama exomoldeo. El endomoldeo, soft templating o plantilla blanda, y exomoldeo o hard templating o plantilla dura. En la figura vemos en la parte de arriba un ejemplo de endomoldeo y en la parte de abajo un ejemplo de exomoldeo. En el caso del endomoldeo, nosotros vemos que las especies del agente plantilla quedan ocluidas dentro del precursor sólido, en este caso la fuente de carbono. Durante todo el proceso de síntesis se forma un híbrido entre el precursor y el agente plantilla, y luego de la carbonización vamos a proceder a la disolución del agente plantilla y vamos a obtener un material con poros ordenados. Entonces, en este caso, nuestro agente plantilla blanda fue el molde para obtener este carbón mesoporoso. Ejemplos de agentes plantillas blandas o nanomoldes pueden ser moléculas orgánicas tales como aminas, micelas de surfactantes, polímeros, sílice mesoporosa, etc. Un claro ejemplo de endomoldeo lo constituye la síntesis de materiales mesoporosos de sílice, que es lo que vimos en la clase anterior, en lo que las plantillas son moléculas de surfactantes. Aquí vemos las moléculas de surfactantes, dependiendo de la fórmula, dependiendo de la forma de esta molécula de surfactante, por ejemplo, si es una micela cilíndrica o si es una micela esférica, va a ser la fórmula de la mesoestructura final. Por ejemplo, una micela cilíndrica obtenemos esa mesoestructura hexagonal, y con una micela esférica obtenemos esta mesoestructura cúbica. El otro método se llama exomoldeo o hard templating y que utiliza una plantilla dura. La plantilla dura puede ser la SBA16, la SBA15, la SBA3, la SBA1, una zeolita, cualquier material sólido, poroso, de sílice que ya tengamos sintetizado, va a ser ahora nuestro agente plantilla. En este caso lo vamos a llamar plantilla dura. Esta plantilla dura se pone en contacto con el precursor de carbono, que podría ser un prepolímero, polímero, sacarosa, por ejemplo, y luego de este proceso, que podría ser por impregnación, se procede a la carbonización, donde, por ejemplo, la sacarosa polimeriza y se carboniza hasta depositar completamente carbón alrededor de todo el sólido poroso de sílice, o sea, en la superficie externa e interna. Luego que esto ocurre, procedemos a la eliminación del agente plantilla de la plantilla dura de sílice, por disolución con un solvente que pueda disolver la sílice, por ejemplo, el ácido fluorhídrico o el hidróxido de sodio. Y finalmente, toda la sílice va a desaparecer y nos va a quedar la estructura de carbón mesoporoso. Este es el caso del exomoldeo. En el caso del endomoldeo, nosotros podemos ver que la fuente de silicio, que podría ser tetraetilo ortosilicato o algún silicato de sodio, se pone en contacto en el principio de la síntesis con el agente plantilla, en este caso Pluronic 123, es una plantilla que es un polímero, o sea, una molécula grande para poder lograr los nanoporos. Luego se agrega ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico actúa en este caso como catalizador para acelerar la polimerización de la fuente de carbono. Si la fuente de carbono fuera la sacarosa, acelera la polimerización de la sacarosa. Y luego de que los polímeros se fueron recubriendo la superficie interna y externa alrededor de la estructura de sílice, vamos a proceder a la carbonización. En este caso, 900 grados centígrados en atmósfera controlada con argón, podría ser nitrógeno, cualquier gas noble. En la carbonización, todos los polímeros se transforman en carbón, y finalmente vamos a eliminar todo lo que sea sílice, con hidróxido de sodio en este caso, para obtener la estructura carbonosa.
Este método esta síntesis se llama síntesis directa porque todo ocurre en la misma síntesis. Es decir, el sólido de silicio mesoporoso se forma durante la síntesis y luego se elimina. A diferencia del exomoldeo, en que nosotros al sólido mesoporoso de silicio ya lo habíamos sintetizado previamente, ya lo teníamos. Es decir, teníamos el sólido seco y ahora vamos a proceder a transformarlo en un carbón. Pero para ello vamos a utilizar esta otra técnica que se denomina exomoldeo o hard templating. Entonces elegimos nuestra plantilla dura, en este caso podría ser la SB15 o la SBA16, la vamos a impregnar con nuestra fuente de carbono, que podría ser sacarosa. Este método se llama impregnación. Luego procedemos a la carbonización, como les dije antes, 900 grados, una atmósfera de argono de nitrógeno, y luego a la eliminación del agente plantilla. De esta manera vemos que obtenemos un material de carbono mesoporoso que es la réplica negativa exacta del material silicio mesoporoso que elegimos como agente plantilla. Entonces aquí en el exomoldeo, en cambio de emplear aminas orgánicas o surfactantes como plantillas consideradas como blandas, la idea es emplear los materiales mesoporosos ordenados de sílice como plantillas consideradas como duras. El método consiste en la absorción de un precursor de carbono dentro de los poros de los materiales mesoporosos ordenados de sílice mediante un proceso de impregnación. Tras la polimerización y la carbonización del precursor, las plantillas de silicio se eliminan por disolución. Así obtenemos el carbón mesoporoso por el método de exomoldeo. Esta técnica nos permite controlar de manera muy exhaustiva el tamaño de poro del carbón poroso que vamos a obtener finalmente. Si nosotros queremos obtener un carbón microporoso, vamos a elegir una zeolita como agente plantilla dura. Si nosotros queremos obtener un material mesoporoso, vamos a elegir un material mesoporoso como agente plantilla dura. Si elegimos ópalo sintético de sílice, vamos a obtener un material macroporoso. Por ejemplo, si elegimos una plantilla de alúmina anódica, vamos a obtener podemos obtener un nanotubo de carbono. El único inconveniente de este método es que en los sucesivos pasos siempre encarecen el proceso de síntesis, ya que hay que sintetizar primero el material de silicio y luego en distintos pasos de síntesis hay que sintetizar el material carbonoso. Eso involucra más pasos de síntesis con todos estos procesos de calentamiento, involucra energía y todo eso es un mayor costo. Es interesante destacar que la superficie de estos materiales es hidrófoba, es decir, no quieren las moléculas de agua, por lo tanto más resistente a la hidrólisis en medio acuoso que la sílice. Es posible, los carbonos mesoporosos también se pueden funcionalizar mediante la incorporación de heteroátomos, de reacciones de oxidación, de halogenación, de sulfonación, anclaje de nanopartículas, como vimos en la clase anterior, o recubrimiento con polímeros que aumenten la hidrofilicidad. Acá vamos a ver un ejemplo de nanomoldeo sucesivo para la obtención de materiales porosos mesoestructurados de diversas composiciones. Estas son las distintas etapas de un nanomoldeo sucesivo. Lo primero es preparar el material de sílice. Necesitamos el surfactante, el precursor de sílice. En la etapa 1 obtenemos el material de sílice, por ejemplo, una MCM41, una SB15, una SB16. O sea, aquí tenemos el material de sílice. En una etapa 2 podemos impregnarlo con un precursor de carbono, disolver la sílice y obtener el carbono mesoporoso. También podríamos impregnarlo con un metal o con un óxido de un metal, por ejemplo con platino, o con óxido de magnesio, o con óxido de calcio, digamos. Con algún óxido, disolvemos la sílice y obtenemos ese metal o ese óxido metálico mesoporoso. En una tercera etapa, al carbón podríamos impregnarlo con otro óxido metálico o con otro metal, y luego calcinamos el carbón, simplemente por calcinación, a 500-600 grados, podemos eliminar todo el carbón, transformarlo en dióxido de carbono, y así obtendríamos el óxido metálico mesoporoso.
Vamos a ver un ejemplo de esto en la síntesis de hidroxiapatita. El precursor de carbono se agrega a esta plantilla dura por dos métodos. Uno es la impregnación. La impregnación ya habíamos visto que puede ser húmeda o incipiente, depende de la cantidad de solvente, digamos, que uno utilice para disolver ese precursor. Y también puede realizarse por otro método que se llama BDP, que es la polimerización por deposición del vapor. Aquí el prepolímero se introduce dentro de los poros de la sílice en fase vapor y luego polimerizará en situ. Es decir, que el polímero o el prepolímero, en los dos casos, tiene que entrar a los poros, va a polimerizar adentro de los poros, y luego en la carbonización se va a transformar todo en un depósito de carbón, que va a ser el esqueleto o las paredes del material de carbono mesoporoso. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que una vez que nosotros tenemos la sílice mesoporosa y la vamos a impregnar con el carbón o con la fuente de carbón, los poros de la sílice pueden ser llenados por completo o no. Si nosotros los llenamos por completo, vamos a obtener cilindros de ese carbón mesoporoso. Pero si no los llenamos por completo, y esto solamente va a impregnar las paredes del cilindro, vamos a obtener un tubo. O sea, podemos obtener cilindros o tubos, nanotubos de carbono. Aquí tenemos un ejemplo de la agente plantilla dura y su carbón mesoporoso, que vemos acá que es la réplica negativa exacta. La sílice se elimina por disolución con hidróxido de sodio o con ácido fluorhídrico, y lo que se obtiene es la réplica negativa exacta. La réplica negativa exacta ocurre cuando los canales, los cilindros o los poros del material mesoporoso de silicio están interconectados. Cuando los poros están interconectados, la réplica es exacta, es la exacta negativa y es ordenada. Hay también materiales de silicio en que los poros, fíjense en este, tiene un ordenamiento perfectamente hexagonal, pero los poros no están interconectados. Entonces cuando se produce, digamos, el llenado de estos poros, no están conectados entre ellos y eso provoca un desorden en la estructura. Los carbonos mesoporosos casi siempre tienen mayor área superficial que sus madres silíceas. Y esto se debe a que los carbones mesoporosos poseen, además de la mesoporosidad, es decir, además de estos mesoporos, poseen microporos. Los microporos se generan durante la síntesis, en el proceso de la carbonización, hay rupturas de enlace carbono-carbono, hay defectos en la polimerización, o se forman compuestos de carbono volátiles que durante la carbonización se eliminan del material, o también durante el proceso de disolución de la sílice, que se generan todos estos defectos o huecos que van a generar microporos. Esta microporosidad, sumada a la mesoporosidad, hacen que el área superficial total de un carbono mesoporoso sea mayor que su madre de silicio. Además, la diferencia, ya habíamos dicho, tiene una capacidad muy superior para la absorción de sustancias hidrófobas en comparación con la sílice y el carbón activado. Además, tiene mayor estabilidad térmica, mecánica, y en medio acuoso son mejores que la sílice. Aquí mostramos algunos tipos de carbones mesoporosos tipo CMK y las plantillas duras. Elegimos la plantilla, vemos cuál es el carbón que obtenemos. Aquí vemos que el grupo espacial de la plantilla no siempre va a coincidir con el grupo espacial del carbono que se obtiene, y esto es porque la estructura, la geometría, puede ser la réplica exacta negativa, como en el caso de la CMK3 y la SB15, o no, puede haber generado otra estructura al no estar los poros interconectados. Aquí vemos que también podemos usar distintas fuentes de carbono, como las sacarosas, resinas, alcohol fosforílico, etc. Se puede ver que a partir de la MCM48 obtenemos una estructura que se llama CMK1, de la SB15, la réplica exacta negativa que es la CMK3, con su interconexión entre los cilindros. De una zeolita llamada KIT5 se puede obtener una réplica
removiendo esa zeolita y obtenemos nanocajas de carbono. Ahora vamos a ver un ejemplo de nanomoldeo sucesivo, que es la síntesis de la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un material que es muy similar al componente mineral del hueso, presenta buenas propiedades como biomaterial, tales como biocompatibilidad, bioactividad, osteoconductividad y enlace directo con el hueso. La hidroxiapatita es fosfato de calcio. Vamos a sintetizar hidroxiapatita a partir de un nanomoldeo sucesivo utilizando un carbón mesoporoso, ahora como plantilla dura. Es decir, ahora el carbón mesoporoso va a ser la plantilla dura para obtener la hidroxiapatita. Todo este proceso empieza con la síntesis de la primer plantilla dura, que es el material de silicio Sb15. Con esta plantilla dura, si nosotros la impregnamos con una fuente de carbón, por ejemplo sacarosa, vamos a obtener otra plantilla, que es la réplica exacta negativa, CMK3, que ahora va a ser plantilla dura de la hidroxiapatita. Ahora la plantilla dura esta de carbón, una vez que le eliminamos toda la síntesis, es decir, cuando tenemos la CMK3, la vamos a impregnar con una solución de cloruro de calcio y fosfato ácido de amonio a un pH básico, que lo vamos a conseguir utilizando hidróxido de sodio, para que se produzca la precipitación del fosfato de calcio. Luego lo vamos a mantener en reflujo durante 24 horas a 120 grados. Vamos a dejar que este sólido envejezca durante 12 horas a temperatura ambiente. Luego de filtrar, lavar y secar, vamos a calcinar a 600 grados centígrados. Esto va a ser para eliminar la plantilla de carbono. Es decir, una vez que nosotros impregnamos la plantilla de carbono con el fosfato de calcio, vamos a calcinar de manera de eliminar todo el carbón del sistema como CO2, y entonces vamos a obtener una hidroxiapatita, o sea, el fosfato de calcio mesoporoso, que se llama hidroxiapatita, que digamos se asemeja al tejido del hueso. Los materiales de carbono, los carbonos mesoporosos, se caracterizan por las mismas técnicas que las sílices mesoporosas. Por XRD, cuando sacar su estructura, va a aparecer ese bajo ángulo, igual que en los mesoporosos de silicio. La técnica BET para sacar el área superficial, la absorción de nitrógeno, también para sacar el área superficial, volumen de poro, tamaño de poros, XPS para ver el ordenamiento de algunos átomos, TEM, que son estas las micrografías TEM, y SEM. En las TEM vemos que, por ejemplo, una micrografía de la CMK3 es exactamente igual que una fotografía de una SB15, porque es la réplica negativa exacta, es decir, que en el TEM se van a ver iguales. La CMK1 podemos ver el ordenamiento de los canales, también con el tamaño de los cursores podemos sacar el tamaño de los poros, otro tipo de carbón. Aquí vemos, por ejemplo, que en la sílice lo que era poro, ahora en el carbón es pared. Y lo que en la sílice era pared, en el carbón va a ser poro. Estas son algunas fotografías SEM, microscopía de barrido electrónico, que dan cuenta de la morfología de distintos carbones mesoporosos. Si bien nosotros podemos, eligiendo la agente plantilla dura, podemos controlar el tamaño de poros, el tamaño de poros también, o sea, el diámetro del poro también va a depender del llenado de esos canales. Si nosotros lo llenamos por completo, vamos a tener un diámetro de poro, pero si el llenado no es completo, el diámetro de poro puede variar. O sea, todo eso va a depender de la relación entre la sacarosa y la sílice, o sea, entre la fuente de carbono y la sílice. Bueno, los carbones, lo que les explicaba antes, la microporosidad de los carbones se debe a la polimerización incompleta de las moléculas de sacarosa en el interior de los mesoporos de la plantilla, también debido a la ruptura de enlaces carbono-carbono durante la carbonización, o bien debido a cambios estructurales que tienen lugar durante la disolución de la sílice. Todo esto genera esa microporosidad. Si recordamos, microporosidad más mesoporosidad va a dar la porosidad total del sistema, y más esta mayor porosidad se ve reflejada en una mayor área superficial. Aquí vemos unos SEM de hidroxiapatita impregnada sobre una CMK3. Se puede ver la forma y el tamaño de las partículas, de los cristales de la hidroxiapatita sobre el soporte CMK3. Y aquí abajo podemos ver unos TEM, donde podemos ver el tamaño de los poros, que no ha sido modificado, digamos,
o el contraste de colores, podemos ver que los poros del SMK3 están llenos con el sulfato, con la hidroxiapatita, que era el fosfato de calcio. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.